Muy buenas tardes, bendiciones de su hermano. Otra vez el apóstol José Ored, como dirían cuando están filmando, toma dos. Amén. Ah, Tuvimos un momento de tecnicalidad ahí con la grabación, pero aquí estamos ya de vuelta. Amén. Así son las cosas de Dios. Amén. Es la perseverancia, es la perseverancia. Hoy continuamos con nuestra serie de mensajes Eclesía, la iglesia. ¿Sí? La eclesía de Jesús. Y una de las cosas que el propósito de esta serie de mensajes es enseñarnos a nosotros sobre el misterio de la eclesía, de la iglesia y su propósito. Y decía hace un minuto atrás de que diseño, propósito determina diseño, y el diseño eterno de Dios para la iglesia es uno justamente sobrenatural, es uno de mucha envergadura, de mucho relievo, ¿sí? Decía yo hace un minuto, para ayudarnos a entrar en contexto, ¿sí? Uh, la importancia de la iglesia y su papel eterno en el plan eterno de Dios, ¿ok? Nos ayuda a ver y a entender, a imaginarnos nosotros al Padre, cuán importante es el Padre, ¿sí? Él es la fuente de todo, ¿sí? Luego nos podemos imaginar al Hijo, a Jesús. Imagínense la Trinidad sin Jesús. ¿Sí? Imagínense, ya sabemos quién es el Padre, ya sabemos también quién es Jesús y su importancia. Luego también ya sabemos cuál es la importancia de el Espíritu Santo. ¿Sí? Que más y más y más vamos conociendo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero por consecuencia Él es aquel que fue prometido por el Padre que Dios lo restauraría. Esa es la promesa de Dios, es el gran logro de Jesús 2000 años atrás. Fue venir vivir la vida justa y luego morir en la cruz para el perdón de los pecados, de manera que ya no nos separara nada al Padre. Y eso incluye poder nosotros tener comunión otra vez con el Espíritu Santo. Ok, tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Ahora imagine por un momento añadir a esas tres personas a la iglesia en el plan divino eterno de Dios. Así de importante es la iglesia en el plan divino de Dios. En el libro de Lucas, para que usted no me vaya a llamar de ¿cómo se llama eso? Es palabra en español. Blasfemo. En el libro de Lucas, cuando Lucas está definiendo la genealogía de Jesús, en la genealogía de Jesús concluye con esta palabra: Adán, hijo de Dios. Adán, hijo de Dios. Y es aquí donde nosotros comenzamos a entrar entonces en contexto. ¿Por qué el Espíritu Santo nos ha permitido tener esta serie de mensajes sobre la eclesía, sobre la iglesia? Que no obstante haber sido activada el tiempo de la iglesia, esa es la era en la cual nosotros vivimos, llamada la era de la iglesia. ¿Ok? No obstante esta era haber sido activada 2000 años atrás, el diseño de Dios para la iglesia ha sido eterno. El diseño de Dios para la iglesia fue desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. Ya Dios nos había pensado. Jugábamos ese papel sobrenatural importante en el cumplimiento y la manifestación del plan de Dios para su creación. Sí, es lo que estamos aprendiendo a través de esta serie de mensajes de la eclesía, de la iglesia, el misterio. ¿Y qué es un misterio desde la perspectiva de la Biblia? Es algo que está, pero que no se ha manifestado hasta su tiempo. Tenemos el misterio de Jesús, que fue anunciado por los ángeles miles de años antes de Jesús manifestarse. De hecho, Jesús fue profetizado, introducido el misterio de Jesús
en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios le dice a la serpiente que del vientre de Eva nacería uno que le pisaría la cabeza a la serpiente. Este misterio se expresó, pero no se había manifestado. No obstante, está siempre ahí. De igual manera, el misterio de la iglesia, de la eclesía, siempre ha estado en el corazón de la Trinidad, pero su manifestación aconteció justamente 2000 años atrás. Desde 2000 años atrás, la iglesia de Jesús, la eclesía, ha estado cumpliendo su papel redentor, su papel reconciliador entre Dios y los hombres a través de Cristo Jesús. Y siempre usamos estos marcos para ayudarnos a nosotros a entrar en contexto de la revelación que ahora el Espíritu Santo nos va a dar, de manera que podamos ajustarla a la medida correcta. Es como un coche, ¿sí? Tiene la capacidad de transportarnos de un lugar a otro, pero necesitamos encender el coche, montarnos en el coche, encender el coche y comenzar entonces a conducir. La medida que vamos conduciendo, estamos expuestos a lugares por donde vamos pasando hasta llegar al destino. Pero si no tengo la visión de el uso del coche, el coche estará siempre ahí, pero yo no lo voy a poder disfrutar, porque nunca me di a mí la oportunidad de ni siquiera entrar en él, encenderlo y comenzar a conducir. De igual manera, sí, todas las cosas que Dios ha creado, todas las cosas que Dios ha creado. Y tenemos de trasfondo la verdad espiritual de que como un hombre se ve en su corazón, o una mujer se ve en su corazón, así él es, así ella es. ¿Sí? Entonces, es por eso que es importantísimo nosotros, en la medida que vamos desarrollando esta serie de mensajes, le permitamos al Espíritu Santo ayudarnos a ajustar nuestra propia perspectiva de nosotros y permitirle a Él ajustarnos a la realidad del diseño que Dios ha puesto en nosotros para este plan eterno de Dios. Para este plan eterno de Dios. Porque el objetivo de esta serie de mensajes es no solamente revelarnos el misterio de la eclesía, de la iglesia, sino una vez revelado, provoca una reacción solamente. Una vez la revelación nos llega a través del Espíritu Santo, nuestra respuesta a esta revelación de la iglesia es única y es la que es esperada por Dios. Es nosotros decir, como el libro de Isaías, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. He aquí tu siervo, Señor. He aquí tu sierva, Señor. Úsame. Fluye en mí, Señor. Gobierna a través de mí, Señor. Cuando esto acontece, toda la creación se alegra. Porque dice el apóstol Pablo que toda la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. No solamente la existencia de los hijos de Dios, porque Dios lo prometió, sino la manifestación. Y al decir la manifestación, estamos hablando de algo en su capacidad completa, no menguada, no disminuida, no parcial, sino completa. Imagínense Jesús, quien es nuestro modelo. Él modeló el reino de Dios aquí en la tierra. Estamos claros en eso. No hay lugar a duda de eso. Jesús vino 2000 años atrás y al ir al río Jordán y ser bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo vino sobre él y lo activó a él en el gobierno de Dios, intencionado por Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Jesús es el último Adán. El último Adán, ¿sí? Y Jesús
modeló el modelo de gobierno de Dios en Adán durante 3 años y medio. Y en el proceso estableció el gobierno de Dios, pero también creó, activó esta institución creada por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero activada justamente al final de su ministerio, el ministerio de Jesús. Si usted nos ha seguido en las semanas pasadas, hemos ya establecido de que Jesús, Él vino a cumplir muchos propósitos. Uno de ellos fue, como dije temprano, restaurar el Espíritu Santo a toda carne. Otra fue manifestar el reino de Dios, estableciéndolo aquí en la tierra, venciendo por consecuencias el reino del pecado y de la muerte. Pero también una de las cosas que Jesús estaba haciendo durante los 33 años y medio que vivió aquí fue crear un modelo a seguir. Fue crear una institución que continuase la obra no solo redentora de Jesús, sino la obra gobierno de la Trinidad. Es por eso que vemos que en el principio del ministerio de Jesús, una de las primeras cosas que vemos a Jesús haciendo fue activar discípulos en el reino. Activar discípulos de Jesús en el reino. Y lo vemos que comienza Jesús a llamar, así como Elías llamó a Eliseos en el Antiguo Testamento y lo activó en el ministerio profético antes de Dios llevarse a Elías. Continuemos con esta línea de pensamiento. Jesús comenzó entonces también a llamar a hombres y mujeres y los activó en el gobierno de Dios y los instruyó y los, how can I say in Spanish? Los discipuló. Y una de las maneras que Jesús discipuló a sus discípulos, valga la redundancia, fue delegando sobre ellos autoridad y poder. Mientras todavía Jesús estaba con ellos y los envió primeramente a 12. Y a estos 12 que los envió los llamó apóstoles. Esto no es un título, es un título, pero esto no es para ser tirado casualmente como dando intencionalidad de importancia, no. Es que la palabra igual, propósito determina diseños. Jesús los llama a ellos apóstoles, porque un apóstol es un enviado con un poder legal de operar y hacer cosas en representación del que lo envió. Jesús estaba inmediatamente poniendo en práctica con cada uno de estos 12 hombres que él envió el gobierno de Dios extendido. El gobierno de Dios, no una religión, sino un gobierno. Y los envió con esa autoridad y ese poder delegado de Jesús, con unas instrucciones específicas a través de ellos, de 2 en 2, aquellos que los recibiesen en esa misión de gobierno, recibiesen el reino de Dios. Porque como dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, todos nosotros somos coherederos en Cristo del reino. Jesús, en el principio de su ministerio, comienza a enlistar, a llamar en su llamado profético eterno a estos hombres y mujeres. Uno de ellos, Pedro, cuando Jesús expande y les dice, hasta ahora sois pescadores, esa es vuestra profesión.
seguidme a mí y os haré pescadores de almas. Ese es el diseño profético eterno de Dios para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que es sabio ganar almas. Vemos a Jesús inmediatamente comenzar su ministerio, después de haber venido del desierto, habiendo derrotado a Satanás y su reino. Comienza entonces Jesús a activar a estos hombres en su llamado profético, y poco tiempo después de esto, Él comienza a darles a ellos la oportunidad de practicar el reino. Y durante los 3 años y medio, varios de estos hombres, diferentes grupos, pudieron ver a Jesús siendo el reino, siendo el gobierno, modelando el gobierno, y dada a ellos la oportunidad de poner manos a la obra con la intencionalidad de que cuando el momento llegó, donde Jesús entendió que era su tiempo para ahora, habiendo completado su misión aquí en la tierra, de haber traído el reino, haber manifestado el reino, de haber entonces creado un grupo, ahora Jesús se propone a ir a otra parte de su misión aquí en la tierra, que fue ir a la cruz y morir en la cruz, pero también resucitar al tercer día. Y antes de esto, Jesús, que vino a restaurar la presencia del Espíritu Santo a los seres humanos, ahora comienza a crear esta institución, la cual fue diseñada por Dios desde antes de la fundación del mundo para continuar el modelo del gobierno aquí en la tierra como es en el cielo. Y es aquí donde Jesús comienza entonces a decirles a ellos la próxima etapa de Jesús. Cuando Jesús comienza y les dice a ellos, el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles y va a sufrir mucho y luego irá a la cruz, pero al tercer día resucitará. Y claro, los discípulos de Jesús en ese momento se turban. ¿Por qué? Porque hasta ese momento ellos no habían caído en cuenta del plan completo de Dios. Ellos se alegraban y se regocijaban de que Jesús estuviese con ellos. Y yo también me alegro de que Jesús esté conmigo. Pero hasta ese momento ellos estaban cómodos, si puedo usar esa expresión, con que Jesús hiciese los milagros. Ellos estaban cómodos con que ellos también hiciesen los milagros, pero siempre y cuando Jesús estuviese con ellos. Por eso se turbaron, porque decían, ¿cómo es esto que tú ahora nos vas a dejar? Cuando esto apenas se pone bueno. Estoy usando yo una frase. Pero es Jesús que una vez más les revela a ellos y nos revela a nosotros hoy, 2000 años después, que hay un plan eterno de Dios desarrollándose en nosotros, a través de nosotros y alrededor de nosotros. Cuando entendemos eso, somos lo que el apóstol Pablo habla en el libro de Gálatas. Pasamos de ser niños espirituales a ser maduros espirituales por causa de que ahora poseemos esta revelación del diseño de Dios en nosotros. Dios lo ha hecho todo. Es necesario, como dice Pablo en Gálatas, que haya esa madurez. Que haya esa madurez. Y madurez no tiene nada que ver con edad, tiene todo que ver con revelación. ¿Ok? Entonces, en este momento, en el ministerio de Jesús, ya pasado unos 3 años, 3 años y medio, esto es apenas unas semanas antes de ir a la cruz, Jesús entonces introduce a los discípulos que no solamente ya están listos para recibir el gobierno, sino es que también Jesús ya ha completado su misión.
ha completado su misión. Pero ahora es necesario que Jesús delegue el gobierno a los hombres. Cumple el diseño de Dios en el libro de los Salmos cuando dice, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado a los hijos de los hombres la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Siempre ha sido el diseño de Dios de que tú y yo señoremos en su representación, en su nombre. Siempre ha sido. 2000 años atrás, Jesús ahora los llama a ellos y los lleva a esta ciudad de Cesarea de Filipo, donde justamente hay un templo a un Dios llamado Pan. Y siempre hago un paréntesis un poco, porque es justamente como en español llamamos la palabra pan, ese pan que nos comemos. Sí, allí en Cesarea de Filipo había un templo dedicado a este Dios, que era conocido entre los contemporáneos de allí como el Dios pastor. ¿Y cuál es uno de los títulos de Jesús? Jesús es el buen pastor. Este pastor es un pseudo-dios, una dúplica de Jesús mala. Pero el problema es que a este Dios, a esta deidad, se le daban atributos de no solamente ser pastor de ovejas, pero también Dios de fertilidad. Dios de fertilidad. Pero también en esta ciudad de Cesarea de Filipo había otro altar donde se hacían sacrificios a Moloch, a Baal, y era llamado incluso las puertas del infierno. Jesús los lleva a ellos a este lugar donde todo esto es representativo en aquel lugar, para introducirlos a ellos al verdadero gobierno, el gobierno eterno de Dios. Y es por eso que Jesús los lleva a este lugar, y es en aquel lugar donde Jesús les pregunta a ellos, ¿quiénes dicen los hombres que el Hijo del Hombre es? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías. Estoy leyendo Mateo 16, versículo 14. Y otros Jeremías, y alguno de los profetas. Él, Jesús, les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió, bienaventurado eres Simón, uno de los discípulos, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, sino te lo reveló. El misterio es revelado. Jesús le recuerda a Pedro que esto no nació de él. Esto fue revelado por el Padre a él. ¿Sí? Y yo también te digo a vosotros, mis discípulos, que tú eres Pedro, por la declaración que Simón acaba de hacer. Pedro, un boulder, una declaración profética trascendental. Sobre esta declaración de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo cual yo soy, yo edificaré mi eclesía, mi iglesia. Y hemos venido aprendiendo que iglesia no es templo. Iglesia es un organismo o institución creado para conocer, recibir la voluntad del Rey, en este caso Jesús, y transmitirla a través de leyes y poder, las cuales crean una cultura, una sociedad que refleja el carácter de Dios. Piense en Moisés en el desierto. Dios sacó a Israel de Egipto, promesa de Dios a Abraham, de que sacaría a su descendencia de Egipto con mano fuerte. Se cumple esto. Pero ahora Dios, a este pueblo que había vivido en esclavitud por 400 años, habiendo adoptado la cultura egipcia, la cual no es su identidad, porque este es el pueblo de Dios, esta es la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob.
pueblo escogido por Dios, pueblo que no existía. Y Dios los creó entre dos que no podían tener hijos. Cuando Abraham concibió a Isaac, usted lo sabe, tenía 99 años y Sara 90, y Sara era estéril. So Dios manifiesta que Él creó un pueblo que no existía, de dos que no podían procrear, precisamente para a través de este pueblo crear al Redentor de la creación. So imagínense, cuando Dios saca a Israel de Egipto, ellos son los herederos de la promesa de Dios a Abraham, amén a eso, pero ellos tienen una cultura, han adoptado, han vivido en una cultura contraria a Dios. Es una cultura pagana, es una cultura idólatra, es una cultura que adora un montón de deidades. So, ¿qué hace Dios? A este pueblo heredero de él, Dios les da leyes. Y son estas leyes las cuales crean una sociedad exclusiva de Dios. Y estas leyes crean una cultura. Es la intencionalidad de Dios a través de las leyes que Dios le dio a Moisés, 238 leyes, expresadas en los 10 mandamientos, de manera que se produzca una cultura del reino. Igual que la cultura egipcia existía por causa de las leyes egipcias, Dios ahora en el desierto le da a Moisés las tablas de la ley para que ahora Moisés eduque, forme, edifique, cree una sociedad que expresa a Dios ante el mundo entero. Ok. Cuando Jesús crea su eclesía, su iglesia, Él está activando, manifestando, formando un organismo cuyo objetivo será ese, de expresar, manifestar la cultura del reino de Dios que está en los cielos, aquí en la tierra. Y de tal manera que ahora entendemos por qué Jesús los activó como apóstoles, como enviados legales con poder completo de operar en la autoridad de aquel que los envió. Pero ahora ellos no solamente están haciendo milagros, ellos no solamente están echando fuera demonios, ellos ahora comienzan a representar el gobierno de Dios, porque Jesús ya se va de vuelta al Padre. Pero Jesús los establece y los activa como esta organización, como esta institución, que el mundo entero cuando la vea manifestarse dirán, Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está manifestándose a través de estos ministros, a través de sus hijos, como para entonces en los 3 años y medio de Jesús, hasta Nicodemos, que era uno de los principales de la sinagoga, visitó a Jesús de noche y le dijo, Señor, sabemos que tú, ¿qué dice? Vienes de Dios, porque las obras que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Aún Nicodemos ve el reino de Dios manifestado en Jesús. Hay algo diferente en Jesús que no se puede negar, que no se puede negar. Por ende, compartiendo esta revelación, ahora la traemos otra vez a cuando Jesús activa su eclesía, su iglesia, es un organismo, es una institución, es la representación física del gobierno eterno del reino de Dios que está en los cielos, lo cual completa el diseño de Dios a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Y es aquí donde Jesús cumple su propósito de restaurar todas las cosas con su muerte y resurrección, pero también de haber dejado un grupo de hombres, más de uno. Recuerde que Adán era uno.
Estos discípulos de Jesús están ya en las centenas. Hay bastante grupo, un grupo bastante sólido de representantes de Dios asignados a cada nación. Y eso lo vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando lleguemos allí. Pero ahora comenzamos a ver, se va manifestando el misterio se va revelando, de manera que ahora entendemos por qué es que Jesús, antes de ir a la cruz, activa este organismo, esta organización, porque le ha llegado su tiempo, llamada la Iglesia de Jesús. Es un organismo, es una institución de gobierno creada para conocer la voluntad de Jesús. Conocer la voluntad de Jesús. Conocer la voluntad de Jesús. Estos hombres vivieron con Jesús y mujeres. Había muchas mujeres en el grupo de Jesús durante sus 3 años y medio. Amén. El apóstol Pablo luego en el Nuevo Testamento mata esta vaca sagrada cuando dice que delante de Dios no hay male no female, no hay varón ni hembra, sino los redimidos por la sangre de Jesús. Seguimos. Jesús ahora entonces se introduce a estos hombres que ya han estado con él, que ya han visto sus obras, que ya han manifestado sus obras en representación de Jesús y regresado con reportes a Jesús. Ahora Jesús los introduce a ellos como miembros iniciales de esta institución, de este organismo, de este modelo de Dios eterno llamado Iglesia de Jesús. La Iglesia de Jesús. Y ahora entonces podemos ver cómo es que Jesús inmediatamente activa en ellos la eclesía y comienza entonces ahora a delegar a esta institución que él acaba de crear en ellos autoridad de poder. Venga conmigo. Mateo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Otra vez, Jesús es la resurrección y la vida. Solamente Jesús es la resurrección y la vida. Solamente en Él hay vida eterna. Solamente Él tiene poder de resucitar a los muertos. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Lo vimos con Lázaro. Lo vimos con el hijo de la viuda en Nahum. Y otra con la hija ¿cómo se llamaba este sacerdote? Que Jesús le dijo: no temas, solo cree. Y le fue a la casa y la resucitó. ¿Así? No, está bien. Jesús es la resurrección y la vida. Por eso es que Jesús dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Más aún, inmediatamente Jesús continúa y dice: y a ti, iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. Otra vez confirmando sin lugar a dudas que lo que Jesús está estableciendo no es una religión, es una organización que representará a la Trinidad aquí en la tierra como es en el cielo. Ok, vamos a ver. En lo natural, tú vas a visitar a una familiar o tú vas a un hotel y ¿qué es lo que se te da, apóstol? Tú vas a visitar o tú eres huésped en un hotel, en un motel. ¿Qué te dan en el escritorio? Te dan las llaves que te da acceso a ese lugar. Es por eso que entendemos que Jesús está envistiendo de poder y acceso a su organismo que él acaba de activar, llamada iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Imagínense Adán
en Génesis capítulo 2. Adán operaba con este nivel de gloria, operaba con este nivel de poder, operaba con este nivel de autoridad. Vemos que Dios llamó a Adán para nombrar los animales del jardín del Edén, del huerto, y dice la Biblia que el nombre que Adán puso a cada uno de ellos se mantiene hasta hoy. Otra vez, manifestaciones de autoridad delegada, de gobierno. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Venga conmigo a Juan, después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 12. Ok, vemos aquí a Jesús que acaba de activar la iglesia junto con los discípulos. Pero Jesús todavía no ha ido a la cruz. Jesús todavía está con ellos. Como a nosotros, que somos expuestos a esta revelación del misterio de la iglesia por la primera vez, decimos, ok, apóstol José Luis, usted me dice que yo soy la iglesia de Jesús, que iglesia no es un templo, que iglesia es el organismo compuesto de miembros del reino de Dios, hijos de Dios, ciudadanos del reino. Ok, entiendo eso. Igual que en cualquier país del mundo hay un congreso, hay un senado. Este senado y congreso son organismos gubernamentales que asisten en la creación de leyes y normativas que son ejecutadas por el rey, el primer ministro, el presidente de su nación, y que estos organismos son compuestos por ciudadanos de ese país. Ok, estamos de acuerdo con eso. Vemos que eso mismo está haciendo Jesús con la iglesia. Es un organismo, es una institución gubernamental que opera con un poder delegado de Jesús completamente, pero que tiene el completo respaldo de la Trinidad. Lo acabamos de ver ahora cuando dice Jesús que le da las llaves del reino, y todo lo que ellos ataren aquí en la tierra será atado en el cielo, todo lo que ellos desataren aquí en la tierra será desatado en el cielo, corroborado por aquella declaración de Jesús que el que los recibe a ellos recibe a Jesús, y el que recibe a Jesús recibe al Padre que lo envió. ¿Ok? Pero ahora existe la pregunta del millón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa una vez Jesús se va al cielo? ¿Cómo continúan ellos siendo ministrados por Jesús? ¿Cómo se continúa la comunicación, el discipulado de entre ellos y Jesús? Esa es una pregunta que yo tendría 2000 años atrás. Ok, Jesús, tú me dices que soy tu iglesia y yo te creo, y porque tú me lo dices, yo lo voy a hacer de la mejor manera que yo pueda. Y no te voy a confrontar, Jesús, porque tú lo sabes todo. Y mi trabajo no es cuestionarte, sino creerte. Y yo te creo que soy la iglesia, que somos tu representación, que tú vuelves al Padre y nos dejas a nosotros aquí gobernando en tu nombre, estableciendo tu orden. Y no te lo voy a decir, pero lo estoy pensando, ¿cómo ahora va a continuar nuestro discipulado contigo, Jesús? Y es justamente lo que Jesús les revela a ellos en Juan, capítulo, Juan capítulo 16, versículo 12. Si usted lo tiene, puede anotarlo. Jesús le dice aquí, ¿ok? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Jesús está hablando de la continuación de la revelación de la eclesía en el contexto eterno de Dios.
En el libro de Efesios, que vamos a estar gastando bastante tiempo en la continuación de esta serie de mensajes, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, revela a la iglesia de Efeso y por extensión a la iglesia universal de Jesús, cuál es este diseño apoteósico que la Trinidad concibió cuando crearon a la iglesia, antes de la fundación del mundo. A través de la eclesía, Dios está manifestando su gloria, no solamente a los seres humanos, pero también a los principados, a las potestades, a los ángeles, tanto justos como caídos. Dios está manifestando a través de la eclesía todos estos misterios, porque todos somos parte de la creación de Dios. Imagínense qué error, qué tragedia, diría yo, cuando un hijo de Dios, un heredero del reino, se suscribe a una posición tan diminuta como simplemente ir una vez a la semana, 2 veces algunos, a un lugar y concluir que eso es la iglesia, que eso es el propósito de Dios. No, 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 no. No, 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 no. Esto va a más. Esto va a más y es glorioso cuando nos damos cuenta, como dice Pablo, cuál es la anchura, la altura, la profundidad, la dimensión de la gloria de Dios para con nosotros. Apenas comenzamos a, como decimos en inglés, scratch the surface. Pero todo esto lleva gloria a Dios. Al Padre le place que tú y yo recibamos esta revelación, porque no hay nada mejor que hacer las obras de Dios diseñadas para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo. Con lo contrario, no hay nada peor que nunca conocer cuál era la asignación que Dios creó para mí hacer. Eso lleva a frustración, a depresión incluso. Llegar a la presencia de Dios. Y no lo digo para asustar a nadie ni para comprometer a nadie, simplemente para que recibamos la ayuda del Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad, como está Jesús mostrándoles a los discípulos. Os he dado, la introducción a este organismo que yo creé desde antes de la fundación del mundo y os he introducido a ello y lo he activado en vosotros. Pero sé también que vosotros sabéis que todavía hay mucho más que yo os tengo que enseñar. Pero ahora mismo no lo podéis soportar. Ahora mismo no lo podéis soportar. ¿Y a qué se está refiriendo a Jesús con eso? Se está refiriendo a la llenura del Espíritu Santo. Se está refiriendo a la llenura del Espíritu Santo. Entienda esto. Hasta este momento el Espíritu Santo se posaba sobre los hombres. Después de este momento el Espíritu Santo moraría en los hombres. Al Jesús morir en la cruz, romperse el velo y nada separarnos de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. Por eso es que ahora entendemos por qué Jesús les dijo a ellos, permaneced en Jerusalén hasta que poder os sea dado. Ahora, todo esto comienza a tener sentido. Voy concluyendo con esto por hoy. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué refrescante nueva. Entienda esto. Los discípulos de Jesús, 2000 años atrás, conocían la promesa de Dios a través de los profetas, sobre todo a través del profeta, la profecía del profeta Joel. ¿Sí? Es el gran, digamos, regalo de la Trinidad, de darnos al Espíritu Santo. Más que Jesús. Porque entonces el Espíritu Santo no habitará
fuera de nosotros, sino que habitará dentro de nosotros, garantizando el diseño de Dios en Adán, el primer Adán. Adán estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vivía en Adán porque fue soplado en él. Pero por causa del pecado, el Espíritu Santo ya no podía vivir en Adán porque Adán operó en su propio albedrío, creando alta traición contra Dios. Pero es por eso que en Génesis capítulo 3 Dios activa este plan redentor el mismo día que aconteció. ¿Sí? Ahora el Espíritu Santo, Jesús introduce al Espíritu Santo diciéndoles a ellos, así como el Espíritu Santo estuvo en mí durante mi ministerio, Él también estará en vosotros durante vuestros días aquí en la tierra. Y eso les da a ellos paz. Pero también te da a ti paz. Ahora bien, imagínense, si el diseño, imagínense que el coche de mi analogía anterior es dado para yo poderme transportar con facilidad de un lugar a otro. Porque mi asignación requerirá que yo me mueva de un lugar a otro. Eso que hace Dios, me provee el coche para que nada me evite poder llegar a los lugares que yo tengo que llegar y llevar su reino. Ok. Dios está proveyendo provisión para la visión. Pero imagínense que una vez yo sé para qué es el coche, lo deje ahí. No lo use. Es una tragedia. Dios ya proveyó provisión para la visión. Pero yo decir, bueno, sí, gracias por el coche. Ok. Alguna que otra vez lo voy a usar. Y es ahí donde vemos por la importancia de nosotros no solamente conocer por información, sino experimentar la llenura, la plenitud del diseño de Dios para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Hasta la próxima semana. Espero que esta entrega de esta serie de mensajes sobre la iglesia le haya ayudado y le haya traído un depósito más de revelación. Confío por el Espíritu Santo de que esta serie de mensajes está ayudándole a usted a finalmente no solamente entender, sino experimentar la vida abundante de Cristo. Pablo dice de esta manera, si Dios no escatimó a su Hijo Jesús, sino que lo entregó por amor de nosotros, ¿cuánto más no nos dará consigo todas las cosas? De esa manera estamos aprendiendo y viendo lo que Jesús dijo, de que el reino de Dios está en nosotros y alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús, comparte esta serie, este mensaje en sus redes sociales, aquellos que lo hacéis, muchísimas gracias. Le voy a pedir a Apóstol Amelia, que está con nosotros hoy, que ore por este mensaje y que nos continúe encaminando Dios. Señor Padre, te damos gracias nuevamente porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y entendemos, Señor, que tú tienes, Señor, un propósito en cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque tú nos enseñas día a día por medio del Espíritu Santo, Señor, por dónde hemos de ir, Señor. Tú suples todo aquello, lo necesario para que tus hijos anden cada uno en su propósito. Y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahí está. Compártanlo en sus redes sociales. Muchísimas gracias a los que lo hacéis. Hasta la próxima vez.